Un feliz sábado a cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Damos gracias a Dios nuevamente por encontrarnos un sábado más a través de su palabra, a través del canto. Y queremos invitarles para cantar un canto que indudablemente todos conocemos. Un canto muy antiguito, pero que trae un mensaje muy hermoso. Quédate, Señor. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar. Con devoción, oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Bueno, gracias a mi esposa que me acompañó. Y como hemos dicho, bueno, estos cantos son para alabanza de Dios, para poder encontrarnos con el Señor un sábado más de nuestra experiencia humana. Y nuevamente le damos la bienvenida al estudio de la Palabra de Dios con la escuela sabática de esta semana, donde encontramos aspectos importantes en la vida y en la experiencia cristiana que tienen que ver con nuestra salvación. Y todos sabemos que no solamente la Escritura es la única guía espiritual que nosotros tenemos. Como ya hemos dicho anteriormente, Dios ha provisto muchos recursos para que los seres humanos podamos tener una experiencia espiritual más completa. Y hoy vamos a hablar acerca de estos recursos que nosotros tenemos y cómo poder usarlos correctamente, cómo poder usarlos en el contexto correcto, para no errar en relación a las Escrituras y en relación a nuestra salvación. Primeramente vamos a hablar un poco acerca de la tradición. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos dos palabras muy importantes que tienen que ver con doctrina y tradición. La primera de ellas, generalmente vamos a encontrarla como la palabra didache, término griego didache, que quiere decir una doctrina o una enseñanza doctrinal. Y cuando hablamos de didache, estamos hablando de mandamientos o mandatos que fueron dados tanto por Cristo como por los apóstoles, para que sirvieran como los principios o las directrices espirituales de los cristianos. Por otro lado, hay otra palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento y que es paradosis. Paradosis es un término que significa tradición. Algunas veces se traduce en la Biblia como enseñanzas o
como costumbres, pero realmente la palabra parádosis significa tradición. ¿Y qué es tradición? Bueno, tradición generalmente es una costumbre que puede ser encauzada de una forma correcta o de una manera incorrecta. También la tradición puede ser una práctica. Y quiero mencionar que hay un aspecto positivo en la tradición y hay un aspecto también negativo en cuanto a la tradición. Vamos a hablar primeramente. Cuando la tradición se convierte, cuando las prácticas o cuando las costumbres se convierten en algo negativo para la experiencia cristiana. Y quiero primeramente ir al libro de Mateo capítulo 15, donde Jesús tuvo que confrontar a los fariseos con relación a las tradiciones. Y dice el versículo 2 que los fariseos se dijeron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y bueno, sabemos que los fariseos tenían muchas tradiciones que tenían que ver con la purificación, con el lavamiento de ollas, de jarros, de ropas, que indudablemente provenían de las leyes mosaicas. Ahora, estas tradiciones, aunque provenían de las leyes mosaicas, habían sido llevadas al extremo, de tal manera que estaban yendo más allá de lo que Dios realmente había establecido. Ahora, Jesús se dirige a los fariseos con relación a la tradición de esta manera. Dice el versículo 6: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora, las tradiciones, podemos decir que pueden ser prácticas humanas que pueden ser buenas en algún momento. Pero cuando esas prácticas o esas costumbres se empiezan a enseñar como si fuera un mandamiento, entonces es cuando la tradición es negativa para la vida espiritual, no es algo positivo. Es como cuando nosotros ponemos reglamentos sobre el sábado que no están en la Escritura, o ponemos reglamentos sobre el arreglo personal que tampoco está en la Escritura y creemos y las tratamos de imponer o de enseñar como si fueran mandatos de Dios. Ahora, hay tradiciones o hay costumbres o prácticas que son buenas en la iglesia. ¿Por qué? Porque sirven para establecer el orden en la iglesia. Por ejemplo, cuando vamos aquí a Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a encontrar allí que Pablo aquí aborda uno de los temas que se han convertido en temas controversiales en la Escritura, que es el tema de el pelo y el velo en la mujer. Y lo primero que Pablo establece con relación a este tema es que este no es un tema doctrinal, sino que es una tradición. Dice el versículo 2: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis, en griego dice las parádosis o las tradiciones. En la Reina Valera se traduce como instrucciones, pero literalmente es tradiciones, tal y como os lo entregué. Entonces Pablo de ahí comienza a explicar sobre el asunto de si la mujer debe de tener la cabeza cubierta o la cabeza descubierta. Algo que no vamos a explicar ahora, pero que Pablo lo presenta como tradiciones, como prácticas buenas en la iglesia.
Ahora, aunque esas prácticas fueron buenas en el tiempo de Pablo, nos preguntamos, bueno, ¿son esas prácticas o esas tradiciones todavía deben de considerarse como válidas en el contexto en que nosotros vivimos ahora? Y vamos a pasar después a hablar un poco sobre el asunto de la cultura, donde vamos a hablar sobre esta situación de las tradiciones. Pero el punto aquí importante es que hay tradiciones buenas en la iglesia que tienen que ver con ¿qué? Con el orden, que no son cosas que Dios ha establecido, pero que se establecen para que dentro de la iglesia haya orden, para que dentro de la iglesia pueda haber también unidad. Así que hay tradiciones buenas, pero cuando estas tradiciones se tratan de imponer como si fueran mandamientos o las ponemos encima de los mandamientos, entonces allí es donde Jesús condena las tradiciones. Y vamos a pasar, ¿verdad?, al siguiente aspecto que tiene que ver con la vida espiritual de nuestra salvación. Y vamos a hablar acerca de la experiencia cristiana. ¿Qué es la experiencia cristiana? Bueno, la experiencia cristiana es la forma cómo se revela en nuestra vida o cómo se refleja en nuestra vida de una manera práctica lo que hemos aprendido en la Biblia. Ahora, ¿qué tiene que ver la experiencia cristiana con nuestra salvación? Bueno, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la experiencia cristiana es la que demuestra si hemos sido transformados o si no hemos sido transformados por el Evangelio. Así como Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, tiene que haber una diferencia entre los que hemos aprendido o estamos teniendo una experiencia espiritual y aquellos que no la tienen. Y quiero citar el libro de Gálatas, en el capítulo 6, la siguiente referencia. Pablo está hablando acerca de aquellos cristianos que han alcanzado una experiencia espiritual que puede ayudar inclusive a restaurar a otros cristianos que han caído. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que tener una buena experiencia espiritual, Pablo dice, es el cumplimiento de la ley de Cristo, el cumplimiento de la ley del amor. Y Pablo está refiriendo aquí a personas que son espirituales. En griego la palabra espiritual es neumático, neumáticos. Tal vez esta palabra neumáticos no suena, porque bueno, nosotros llamamos neumáticos a las llantas de los carros. Pero, ¿por qué se les llama neumáticos? Bueno, porque las llantas de los carros están llenas de, en griego, el neuma, que es el aire o el espíritu, están llenas de aire. Pero Pablo aquí habla de los neumáticos a los que están llenos de el neuma, que es el Espíritu Santo. Así que, ¿hace una diferencia la experiencia espiritual? Claro que sí. Y es parte también de la salvación. Porque nosotros podemos profesar que hemos recibido el Evangelio, que vivimos el Evangelio, pero si nuestra experiencia espiritual demuestra que no somos espirituales y que no somos capaces de restaurar a otros que han caído, o en lugar de restaurarles, simplemente los condenamos más, sino que seguimos el ejemplo que Pablo nos presenta aquí, restaurar. Así que nuestra misión es comportarnos espiritualmente con un espíritu, siempre tratar de salvar a otros. Y la declaración que Pablo hace, las personas que son espirituales, los neumáticos, están cumpliendo la ley de Cristo. Así que este es un aspecto también
importante en la salvación. En tercer lugar, vamos a considerar la cultura. ¿Qué tiene que ver la cultura? Bueno, interesantemente, cuando nosotros estudiamos la vida espiritual del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la cultura fue algo importante en la manera en que Dios dio la ley en el Antiguo Testamento y también en la manera en que fue dado el Evangelio en el Nuevo Testamento, tanto a judíos como gentiles. Y vamos a hablar un poquito del Antiguo Testamento. Cuando Moisés recibió la ley de Dios, la recibió en dos formatos. Los 10 mandamientos, que estaban en 2 tablas de piedra y que eran los vamos a decir, los principios universales. ¿Por qué? Porque el número 10 en la Biblia es el número que se refiere a lo universal. Así que estos 10 mandamientos reflejaban los 2 grandes principios de la ley de Dios, que es el amor a Dios y amor al prójimo. Recuerden que Jesús lo dijo en Mateo 22, 37 al 40. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, Moisés recibe los 10 mandamientos, que esos son, eso reflejan los principios universales para toda la humanidad, que no cambian. Pero también Dios le dio la ley a Moisés de una manera especial para el pueblo de Israel. En otras palabras, la ley de Moisés refleja la forma en que Dios le da la ley al pueblo de Israel de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su mentalidad. Así que hay muchas cosas que tal vez que nosotros como cristianos ahora decimos, que dura era la ley de Moisés, que difícil de cumplir. Y tal vez a nosotros no nos hubiera gustado vivir en el tiempo de la ley mosaica, cuando se apedreaban a las personas que violaban los mandamientos. Y aparentemente eran muy severas. Pero Dios las dio así. ¿Por qué razón? Bueno, Dios las dio así de acuerdo a la cultura. ¿Cómo consideraba la gente de aquel tiempo los mandamientos que fueron dados a Moisés? ¿Será que los consideraban como algo severo, algo duro, algo difícil de cumplir? Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5 al 8. La forma en que otras naciones iban a ver la ley de Moisés y la forma en que el pueblo de Israel iba a ver la ley de Moisés. Ahora recordemos que ellos tenían una cultura diferente, una mentalidad diferente. Y dice Deuteronomio 4, 5 al 10. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que entráis para tomar posesión de ella. Aquí se refiere a los mandamientos que recibió Moisés para el pueblo de Israel. Guardadlos pues, ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y aquí viene algo interesante en el versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así que los consideraban ellos como severos, como difíciles, como imposibles. No, ellos los consideraban como mandamientos justos delante de Dios. Entonces, ¿tiene que ver la cultura en la forma en que la ley fue entregada? En otras palabras, Dios condescendió con la cultura y la mentalidad de la gente de aquel tiempo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que esta cultura
que tenía que ver con la ley de Moisés y que tenía que ver con todas las ceremonias y algunos de los ritos que se practicaban, ya no se considera propia para los cristianos, especialmente los cristianos gentiles en el Nuevo Testamento. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 15, donde tenemos el primer concilio cristiano de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué es lo que se discute en este concilio cristiano? Bueno, pues precisamente este asunto de la ley de Moisés. Y dice Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y vamos ahora al versículo 4, dice: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden toda la ley de Moisés. Ahora es interesante aquí que los que seguían creyendo en el judaísmo y en la ley de Moisés del Antiguo Testamento, ellos decían que era necesario para los cristianos que guardasen esta ley para poder ser salvos. Y entonces hubo una gran discusión, se reunió el concilio, habló Pedro y al final habló Jacobo. Y solo quiero leer un poquito de qué es lo que dice Jacobo al final. Jacobo dice en el versículo 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de sábado. Así que Jacobo está diciendo, bueno, Moisés todavía se sigue leyendo en la sinagoga. En otras palabras, para los judíos Moisés es todavía un personaje que se tiene que ver como el que dio la ley, y lo que se lee de lo que Moisés escribió, aunque la ley no provenía de Moisés sino de Dios, sigue siendo autoridad para el judaísmo. Pero Jacobo dice, eso es allá en la sinagoga. Ahora a los cristianos gentiles que se han convertido, que no son judíos, simplemente yo les digo que no los inquieten con estas cosas de la circuncisión, de la ley mosaica, simplemente que le pidan que se abstengan de estas cosas que se mencionan: las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aquí podemos ver cómo el Evangelio condesciende con los cristianos, especialmente con los gentiles, de una manera distinta con respecto a la ley de Moisés. Pero encontramos que aún en el Nuevo Testamento, algunas prácticas que tenían que ver con la cultura de aquel tiempo, como ya vimos el asunto del pelo y el velo de la mujer, pareciera que son mandatos establecidos que no deberían de pasarse por alto. Y vamos a leer uno de ellos. Encontramos aquí en Primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a buscar en el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Aquí Pablo hace referencia a la ley. La ley dice que las mujeres deben de estar sujetas y que no hablen. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Y acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son ¿qué?
mandamientos del Señor. Mas el que quiere ignorar, que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar de lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo aquí está haciendo referencia al asunto de que si una mujer debe hablar en la congregación. Y él lo presenta como mandamientos que ha recibido del Señor. Ahora, ¿cómo se debe entender? ¿Como que es un mandamiento nuevo de la ley de Dios? ¿O como que hay un nuevo libro de la ley en el Nuevo Testamento? ¿O debemos de entender que son mandatos que Dios ha dado en relación a la mentalidad, a la cultura del tiempo del cristianismo del primer siglo, especialmente hablando acerca de los gentiles? ¿Por qué? Porque cuando hacemos esta comparación, podemos ver que en el Antiguo Testamento se creía que la ley de Moisés era la máxima autoridad, y lo era. Pero en el tiempo de Jesús, cuando Jesús viene, el concepto que se tiene de Moisés es distinto. Cuando se establece la iglesia cristiana, el concepto de Moisés para los cristianos ya no tiene la misma autoridad que tenía en el Antiguo Testamento, sí para los judíos, pero no para los cristianos. Y aún los judíos que se habían convertido al cristianismo podían seguir esa ley. Y hay muchos otros mandatos que encontramos en el Nuevo Testamento, donde tenemos que ver que Dios es un Dios que condesciende con la cultura y la mentalidad de aquellos tiempos. Y aún las tradiciones que son buenas, estos mandatos que Pablo ha recibido, que son buenos para aquel tiempo, ¿cómo deberían de ser considerados ahora? ¿Siguen siendo todavía un mandato del Señor? ¿Debemos de entenderlo en ese contexto? ¿O tenemos que entenderlo como Pablo los presenta, como parádosis, como prácticas de la iglesia, como tradiciones buenas para aquel tiempo? Y bueno, podemos seguir hablando de otros aspectos, pero vamos a terminar solamente mencionando que el cuarto que vamos a considerar es la razón, que es la conciencia. Y solamente les hago referencia que en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16, Pablo dice allí que los gentiles que no conocen la ley de Dios ni han conocido el Evangelio van a ser juzgados por su conciencia en el día del juicio. ¿Qué significa esto? Que Dios nos habla a todos a través de la conciencia, no solamente a los gentiles, también a nosotros, pero nuestra conciencia debe de estar sujeta a la palabra de Dios. Nuestra conciencia debe de estar en armonía con lo que se expresa en la palabra escrita de Dios, que es la autoridad máxima para nuestra fe y para nuestra práctica cristiana. Que Dios nos ayude a comprender mejor su palabra y a poder vivir el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús.